Buenos días, soy Fernando Pastor, director de la Información, el diario económico del Grupo Eneo, y estamos aquí hoy para celebrar un nuevo foro de la información sobre las tecnologías innovadoras para la gestión del agua. La gestión del agua se ha convertido en el gran paradigma de este siglo y amenaza con ser uno de los problemas o de los grandes retos que tenemos delante, ¿no? Todas las administraciones locales, autonómicas, nacionales, hasta europeas, están muy preocupadas por la administración de este recurso escaso y porque no ocurra el gran drama que puede ser que algún día abramos el grifo, intentemos regar el campo o intentemos reutilizar el agua para la industria, para la empresa, y nos encontremos con que no cae, no hay o estamos metidos en serias restricciones. No se trata tampoco de dramatizar, no hemos venido aquí a dramatizar, sino a buscar soluciones y hablar de cómo la tecnología puede solucionar y puede avanzar en esos problemas de los que doy por supuesto que estamos a tiempo de arreglar. Lo doy por supuesto, aunque imagino que habrá muchos retos y muchas cosas que hacer por delante y seguramente habrá que darse más prisa que hace unos años, ¿no? Para hablar de este tema tenemos hoy la suerte de contar aquí con tres expertos que nos van a ilustrar o a contar qué soluciones se pueden buscar desde el punto de vista de la tecnología para que el agua no deje de ser un problema o al menos sea menos problema su administración en breve. Por un lado, contamos con Santiago Otero, el socio del equipo de estrategia de PricewaterhouseCoopers, una gran consultora que tiene además un departamento dedicado solo a este tema y que se adelanta mucho a los problemas. Es un privilegio tenerte aquí para que nos cuentes cosas. Contamos también con Manuel Navarro, el director de Agua para Agricultura de Acciona, ese gran grupo multiservicios, ya no es energético ni constructor, es multiservicios, que ha hecho también del medio ambiente una señera y ha hecho del agua también una de sus grandes preocupaciones, y Pascual Fernández, un gran conocido en el sector, que es el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, que el año pasado cumplió 50 años, la asociación AEAS, y que lleváis mucho tiempo ya luchando por el tema de la reutilización del agua y sobre todo por esa gestión del agua urbana y en esos centros donde se pueden tomar muchas decisiones y muchas medidas, ¿no? Entonces, yo para empezar me gustaría que me evaluaréis brevemente, primero si pensáis como yo he dado por supuesto que estamos a tiempo de solucionar el problema, porque os recuerdo que el día 1 de febrero y ahora primeros de año se va a declarar emergencia en 2 comunidades autónomas en este país, a no ser que se ponga a llover a lo bestia, que no parece, ¿vale? Entonces, hace años siempre decíamos que todavía queda mucho para que nos quedemos sin agua, pero ahora ya tenemos 2 comunidades con emergencia y alguna más que puede ser pronto, y no tenemos muchas soluciones encima de la mesa, ¿vale? Hablaremos de tecnología, pero primero quiero que me digáis si estáis de acuerdo conmigo en que estamos o no estamos a tiempo de solucionar el tema con tecnología, con concienciación o con qué. Santiago, ¿tú qué opinas? Pues yo diría que sí. Por ser clara una respuesta, yo creo que sí que estamos a tiempo de solucionar el problema de la gestión del agua en España. Lo que pasa es que tenemos que movernos rápido y tenemos que empezar a hacer cosas. Yo brevemente en esta posición inicial me gustaría destacar, si queréis, 3 ideas. La primera idea es que evidentemente la solución de la gestión pasa por la tecnología y pasa por infraestructuras, pero que al final la tecnología y las infraestructuras son el punto final de una serie de cambios que se tienen que dar en el conjunto del sector. Es decir, no creo que sea un problema de que no exista la tecnología ni sea un problema de que no haya capacidad de invertir. Es un problema, y podemos discutir un poco también dentro del contexto de la charla, de cómo creamos un marco regulatorio y un marco competencial y un marco de incentivos que hagan que los operadores puedan dar respuesta a esta solución. Pero de manera muy sintética yo diría que sí, y creo que la tecnología nos puede ayudar tanto en la gestión de la oferta como en la gestión de la demanda. Yo creo que por una parte tenemos que aspirar a tener más agua disponible, y tener más agua disponible pasa por tecnologías como la reutilización del agua, que hablaremos mucho solamente sobre reutilización. Habla también sobre desalación, sí, en aquellos sitios donde sea viable, sí, y esas tecnologías las tenemos que impulsar con un marco que haga que los operadores y los elementos que forman parte del ecosistema tenga sentido que inviertan. Si no hacemos esos cambios, no damos esos incentivos, pues viviremos una situación de gestionar parches. Cuando pasen emergencias como este tipo, pues se harán medidas puntuales, pero no se abordará el fondo del problema. Sí, certidumbre
jurídica, certidumbre política y mucha tecnología. Correcto. Infraestructuras y tecnología que van de la mano, porque una cosa sin la otra también hay que ver. Pero vamos, atentos. Ha sacado muchos temas aquí. Y binomio infraestructura. El sector del agua es muy relevante, no solo la solución tecnológica, sino la infraestructura civil que dé soporte al sistema. Y cómo se gestiona, etcétera. Muchos temas que iremos desgranando a lo largo del foro, que tenemos por delante una hora para hablar de esto. Manuel, ¿cómo es la presentación inicial? ¿Cómo ves tú? ¿Estamos a tiempo? ¿Qué hay que hacer? Coincido con Santiago, por supuesto que estamos a tiempo de aplicar soluciones que ya tenemos para que haya agua suficiente para todas las necesidades, tanto urbanas como agrícolas, ¿no? Efectivamente, estamos en un momento de mucho estrés hídrico. Los pantanos de todo el país, la media está en el 40%, pero es una media. Has comentado que hay 2 comunidades autónomas con sequía extrema, una es Andalucía y otra es Cataluña. En Andalucía hay pantanos que están al 7%. Ya no se puede extraer agua para consumo urbano ni para consumo humano ni para regar. Efectivamente, la media es un dato, pero los extremos son las sequías de Andalucía y Cataluña. En España tenemos, afortunadamente, y yo creo que es debido al estrés hídrico histórico de nuestro país, empresas operadoras privadas y públicas muy importantes, que tenemos las tecnologías adecuadas para generar el agua que necesita nuestra sociedad. Tenemos los recursos financieros, nuestro país los tiene, las empresas, pero no tanto las empresas, los bancos y los fondos de inversión muy interesados en invertir en el sector del agua en España. En cambio, tenemos una administración con 3 niveles que controla y supervisa y coordina y gestiona, y como no puede ser de otra forma y hay que hacerlo, el tema del agua. El agua en España es de dominio público y tenemos 3 administraciones que tienen competencia sobre la misma, ¿no? Que es la Administración Central del Estado, que son las administraciones autonómicas y que son las administraciones locales. Esto lo hace tremendamente difícil el gestionar cualquier proyecto del agua. Sería muy simple decir que el problema del agua en España es debido a la burocracia. Eso es muy simple. Tenemos un sistema que gestiona el agua muy complejo, que tiene sus grandes ventajas, pero son 3 niveles. Y esos 3 niveles pues no siempre están gobernados por los mismos partidos políticos, hay posiciones diferentes y eso complica la gestión de los problemas. La Administración española, a través de las confederaciones geográficas del Segura, las confederaciones geográficas, lo siento, se me ha ido el Segura porque soy de Elche, de la Confederación Geográfica del Segura, tienen la información, tienen toda la información de las necesidades de agua, de las infraestructuras que hay que hacer. Los operadores privados y públicos colaboramos con las confederaciones aportando nuestro conocimiento. La gestión de estas soluciones es compleja debido a que tenemos 3 niveles de la administración. Bueno, dejo ahí el tema, pero sí que quiero decir que hay solución tecnológica, hay recursos económicos y nos falta añadir agilidad y coordinación entre las 3 administraciones. Bueno, en cualquier caso, no nos vamos tampoco a meter en el terreno farragoso de la política, porque entonces no solucionamos nada, que nos pasa como los políticos, que no solucionan nada. Entonces, esto lo he dicho yo, no vosotros, no os preocupéis. Pero en cualquier caso, es un dato a tener en cuenta que quería dejar yo caer por delante antes de hablar de tecnología, para saber un poco en el terreno en el que nos movemos, ¿no? Pascual, remata. ¿Estamos a tiempo? Imagino que sí, porque habéis 50 años trabajando. Ahora no puedes decir que no, claro. Pero... Estamos a tiempo, pero estamos viviendo una situación muy especial, llevamos en este momento el Guadalquivir, este va a ser el 5º año en el que el régimen de lluvias está fuertemente por debajo de la media histórica. Como acaba de comentar Manuel, los embalses están en una situación tremendamente compleja. Cataluña llevan 3 años también, sobre todo en el litoral, que es lo que está más afectado, Gerona y Barcelona. También 3 años con la semana pasada llovió muchísimo en España. Los embalses aumentaron su volumen de embalse en más de un 10%. Un 10% en una semana, fijaros lo que significa eso. Llovió muchísimo. No entró una gota en los embalses en Cataluña, en el Levante, en la cuenca del Segura, ni una gota. Entraron y en Andalucía, pues apenas 40 hectómetros, en Huelva, en Sevilla y en Córdoba. Y en el resto de la comunidad, nuevamente lo mismo, ¿no? Desafortunadamente nos enfrentamos a un escenario complejo, bastante complejo para este año, particularmente para la agricultura, me da la impresión, en esta zona. Tenemos en este momento casi 100 municipios con situaciones de restricciones de agua en nuestro país, y previsiblemente eso puede aumentar en el futuro. O sea que tenemos una problemática que es muy especial,
Pero estamos trabajando, tenemos tecnología, tenemos empresas con una capacidad muy importante para desarrollar, para resolver este problema. Y desde luego hay una cuestión que es muy importante, que Manuela ha comentado hace un momento, que yo quiero volver sobre ella, aunque sea puntualmente. Aunque vayamos a hablar especialmente de tecnología en este foro, en nuestro país se puede hablar de todo aquí. Necesitamos una solución política. Este es un problema muy serio en el país y los agentes, los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo para resolver este problema. Esto no se puede hacer de otra manera. Complicado lo tenemos para que se pongan de acuerdo. Pues es su labor, es su competencia, es su obligación ponerse de acuerdo para resolver los problemas de los ciudadanos. Así que tienen que hacerlo. Estoy de acuerdo. Pero por centrarnos en la tecnología, vamos a empezar a hablar un poquito de cosas concretas y de tal, porque hemos hablado de desaladoras, por ejemplo, que están ahí, pero llevamos siendo líderes en desalación hace tiempo. Yo antes trabajaba en comercio exterior, éramos los que más las vendíamos fuera incluso, ¿no? Y las que hacemos aquí. La reutilización de las aguas residuales para la agricultura, etcétera. Pero no parece que convenza en la cultura española esa tecnología y esas desaladoras y ese tipo de agua y tal. Desde el punto de vista de tecnología, creo que en desaladora lo tenemos todo desarrollado, lo último, que la digitalización de la que tanto se habla, ¿hasta qué punto es importante la digitalización? Es decir, para que lo entienda la gente, estamos hablando de un PERTE, etcétera y tal. ¿Qué es digitalizar la gestión del agua? ¿Qué significa? ¿Cómo le explicaríamos a una persona normal que eso es lo mejor que puede pasarle ahora a la gestión del agua? O algo, lo mejor sería un acuerdo político, pero bueno, vamos a dejarlo a un lado. ¿Cómo se lo explicamos, Santiago, tú? Sí, yo creo que la digitalización de las infraestructuras de agua, sobre todo en el ciclo urbano, pero en general en todo el ciclo, es muy relevante y para que la gente lo entienda, la digitalización permite hacer muchas cosas. La primera es que, por una parte, te permite ser más eficiente en la propia gestión de la propia infraestructura, es decir, te permite identificar dónde hay fugas, dónde básicamente se está perdiendo agua, te permite incluso, por poner un ejemplo, voy a llevarlo un poco al extremo, de que uno en su casa se haya ido, se haya dejado el grifo abierto y tú proactivamente, tu gestor del agua, pudiera identificar ese problema que tengas y básicamente generarte un beneficio. Y por dar algún dato, en España estamos perdiendo, depende del municipio y depende del sistema, pero por poner un número gordo, aproximadamente un 10% del agua que consumimos lo estamos perdiendo en la red. ¿Solo? Por poner en la parte de en municipios eficientes, hay en casos que pueden ser un 15 o un 20%, pero incluso en el volumen de agua que estamos no gestionando de una manera adecuada debido a ineficiencias de la red es significativo. Entonces, por una parte, la digitalización nos permitiría hacer una gestión más eficiente y, por otra parte, para los gestores y los operadores aguas arriba del agua, toda esa información les puede ayudar también a acometer necesidades de inversión y de planificación. Por lo tanto, si eso lo unes, el que además, y yo estando aquí a esa acción podrán elaborar mucho más, pero lo que estamos haciendo con el PERTE de digitalización de agua es innovador a nivel mundial, o sea, es decir, el nivel de capacidad que vamos a tener para gestionar de manera eficiente los sistemas va a estar muy por delante de lo que es la media a nivel global. También eso nos va a permitir tener una experiencia que también a nivel de país, ese conocimiento nos va a permitir poder incluso convertirnos en un país, si cabe, más con vocación internacional, de poder exportar esas mejores prácticas y ese modelo de gestión. O sea, yo creo que ahí el mensaje es que hemos pasado de un modelo de gestión del agua donde prácticamente no éramos clientes, éramos, vamos a llamar, usuarios, demandantes, una gestión con los operadores que era muy unidireccional, a un modelo de gestión donde te permite hacer muchísimas cosas. Si conoces el consumo final y cómo evoluciona, puedes dar señales de precio y tarifas adaptadas a los usuarios. Si eres un usuario que consume de una determinada manera, pues te van a dar unos incentivos distintos. Ahora mismo, a nivel granular, el conocimiento que teníamos del consumo era muy, muy limitado. Y eso yo creo que es una revolución que ya la hemos visto en otros sectores, como las telecomunicaciones, la energía eléctrica, y eso en el agua no había ocurrido, y este PERTE debería ser una de las maneras de vehiculizar el que este cambio en el sector se dé. Por lo tanto, para mí, para que la persona a pie lo entienda, es convertir al sector del agua en un servicio tan sofisticado y tan avanzado como pueden ser
otros consumos que está teniendo, como la electricidad o las telecomunicaciones. Sí, es una ese revolución es similar. El gran reto que puede revolucionar perfectamente la gestión y que viene un poco a salvarnos, no a salvarnos, pero a paliar ese derroche o gestionar un recurso escaso como tenemos. Manuel, tú te dedicas sobre todo a la agricultura y al agua que se dedica a la agricultura. En la agricultura ese paso tan importante del que hemos hablado es más importante todavía, ¿no? Porque al final vamos a convertir todo el secano en placas solares. Así es. Desde AEAS, cuando sale la idea de los PERTE, intentamos que la Administración nos escuche y desarrolle un PERTE para el agua. Nos costó mucho, pero lo conseguimos, y se hizo el PERTE, el ciclo del agua urbano. Pero luego también conseguimos que apareciera el PERTE del agua para la agricultura. El PERTE, en el tema del agua urbana y agua de agricultura, tiene un pilar fundamental, una columna vertebral, dirigido por los dos ministerios, que es controlar el agua que se usa en nuestro país. En el Plan Hidrológico 2022-2027 se han destinado 26.000 hectómetros cúbicos de medio ambiente para poder usarlos en regadío y en agua urbana. ¿Cómo se controla ese agua? A través del PERTE. Esos 3.000 millones de inversión fundamentalmente van a poner medidores online. Medidores online. Medidores online. Efectivamente, el agua urbana es importante, pero son 4.000 hectómetros cúbicos. El agua de riego son 20.000. Por tanto, esos 20.000 también hay que controlarlos. Lo que van a hacer las 7.000 comunidades de regantes de nuestro país con esta subvención, porque una parte subvencionada, están obligados a instalar medidores online para saber en cada momento, y que lo sepan nuestros oyentes, que cada metro cúbico, cada litro de agua que se extrae del medio ambiente, de un río, de un pozo, del agua del mar también desalada, esa agua tiene que estar perfectamente controlada. El primer paso es tener información del agua que se usa, quién la usa, luego vendrá ya pues, el tema de la eficiencia, el tema de aplicar un precio, que lógicamente tiene que estar. Por lo tanto, el PERTE fundamentalmente es controlar online el agua que se consume en nuestro país. Pero una cosa también muy importante, y hay que tener en cuenta, los PERTE en España no aportan recursos nuevos de agua. No van a solucionar el problema del estrés hídrico. No hay ninguna inversión de los 3.000 millones de los PERTES dedicados a nuevas inversiones para producir más agua. Es un tema fundamentalmente se llama digitalización, es tecnificación del sistema o del consumo de agua que tenemos en nuestro país, del uso del agua que tenemos en nuestro país, cuyo objetivo principal es controlarla. Que como es escasa, con más razón hay que controlarla y tenerla muy medida. Exacto, o sea, esa tecnificación también hay que hacerla por debajo, no todo es digitalizar, pero tener los datos, como ha dicho Santiago, para luego saber qué hacer con ellos, gestionar, me parece importante, y en la agricultura es sobre todo importante, porque el 80% del agua que se gasta en este país es la agricultura, es el 20% el agua que se gasta en el resto, ¿no? Bueno, la industria también mete cositas, ¿no? En el consumo urbano, ¿qué se puede hacer, además, desde el punto de vista de la digitalización? Porque vosotros estáis muy centrados en el tema urbano también, ¿no? En AEAS. Digitalizar supone tener datos, supone saber gestionar, supone tener también la gestión del agua como parte de las ciudades inteligentes. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de introducir el PERTE. Lo que hace es facilitar financiación. El PERTE, no ha desarrollado ninguna tecnología como tal. El dinero ¿no? irá tarde, se bloqueará las comunidades autónomas a la administración o donde sea, se echarán la culpa unos a otros, pero bueno, por lo menos es un dinero que está ahí y al final llegará, ya veremos cuándo, pero llegará. Eso es. Lo que posibilita es poder utilizar unas tecnologías que estaban ya disponibles en el mercado, que ya se estaban aplicando en algunos casos, y abrir, utilizando la red enorme de fibra óptica y tremendamente potente que tiene nuestro país, que es algo muy singular, que no tienen otros países. Nosotros se lo hemos contado a vecinos nuestros que nos dicen, bueno, nosotros lo podemos hacer en París, en Marsella, pero no podemos llegar al campo o a las ciudades pequeñas como en España sí podemos llegar, gracias a que tenemos una red de fibra óptica realmente muy potente, y que hemos descubierto también una cosa que es bastante singular, y es que esto funciona también en entornos donde la comunicación telefónica no funciona, porque la banda ancha no funciona, pero la banda estrecha, la narrowband, sí permea y sí llega a sitios que posibilita, pues en sitios, digamos, que no son habituales, poder leer contadores. Ese es el gran instrumento. La gran ventaja que tiene el proyecto que estamos desarrollando con el PERTE es que esto va a llegar a todo el territorio nacional. Y eso es algo muy singular, Por eso es tan singular este proyecto desde el punto de vista internacional. ¿No es demasiado ambicioso?
Bueno, nosotros somos muy ambiciosos. Es una duda periodística. Nosotros somos los más ambiciosos en prestar el mejor servicio a nuestros ciudadanos, el darles el agua potable de la mayor calidad y el devolverla a los ríos en las mejores condiciones medioambientales. Nadie nos gana en ambición en ese tema. Hemos hablado, habéis dicho los tres, habéis dicho que tenemos la tecnología, tenemos incluso recursos, puede venir ahí fondos para invertir, públicos y privados, tenemos todo. Hasta ahora no hemos aprovechado todo eso. ¿Qué paso hay que dar? ¿Qué hay que hacer para poner en...? Me explico, hay que coordinar mejor, unir más lo que pueden hacer las grandes empresas, como Acciona, como otras muchas más que hay de agua, con esos consorcios que gestionan el agua de las ciudades. ¿Hay relación entre ello? ¿O todos los estudios, toda la ingeniería que pueden desarrollar consultoras o Before, ¿qué falta? ¿Hay falta conexión entre ellos? ¿Hasta ahora no la ha habido? Bueno, yo si me permitís, sí. Como estamos en un foro económico y es un poco economicista, yo creo que es una cuestión de cómo se paga. ¿De cómo se paga? ¿Cómo se paga? El agua. Cómo se paga el agua y cómo se pagan las nuevas infraestructuras que hacen necesario hacer la transición. Por supuesto, en el modelo de gobernanza también podríamos hablar mucho y de qué medidas regulatorias concretas también serían necesarias, ¿no? Pero por apartar eso, por dejar eso... Pero lo vamos a ver después. Quiero que me habléis también de regulación. Perfecto, pero si queréis, en lo que es el marco... O sea, al final, simplificando mucho el problema, si tú quieres invertir en esas nuevas infraestructuras, existen tres vías fundamentales para financiar esto. Una es que lo paguemos en tarifa y que seamos los usuarios los que de alguna manera en la tarifa que estemos pagando podamos acometer estas nuevas inversiones en el sistema, que conceptualmente es la razonable y es la que la directiva marco europeo fija. De hecho, hay un principio de recuperación de costes y el marco europeo nos indica que el precio de las tarifas tiene que representar los costes necesarios para no solo coger el agua, llevarla a nuestra casa, sino para devolverla, tratarla e incluso acometer todas las externalidades negativas que la gestión del agua tiene. O sea, eso es subir el precio del agua. Eso es subir el precio, correcto. Eso es subir el precio de las tarifas. No sabemos en España lo barata que pagamos el agua, yo creo. Correcto. Ahí siempre en mil foros se pone que España está pagando el agua, pues vamos a poner un número gordo, en agua urbana, 2 euros el metro cúbico, y en la media europea pues están pagando el doble del agua por el doble de agua. Nos has dicho 3 vías. La primera es esta de tarifa, 2 vías más de financiación. Siempre. Entonces hay una primera vía que es la tarifa. La segunda alternativa sería presupuesto público. Aquí podemos entender que el margen macro que tiene España para acometer grandes inversiones, pues podemos decir que presenta retos, por decirlo de una manera suave. Y una tercera alternativa son transferencias europeas, que es lo que pasó en los primeros años de los 2000, donde España recibió muchísimos fondos con los cuales financiamos la construcción de muchísimas de la depuración que, por ejemplo, ahora mismo tenemos en España. Entonces, si uno ve esas tres alternativas, pues parece que las transferencias de fuera son limitadas o van a ser no evidentes, como lo que había hace 20 años. En la capacidad del sector público para atraccionar más recursos, pues también presenta dudas, porque al final, de manera natural, el Estado tiene partidas de gasto social que van a crecer y tiene también deberes en términos de disciplina fiscal y por desgracia, entre invertir en un colector, una infraestructura del agua que es muy resiliente, invertir en otros aspectos del sector público, pues normalmente el sector agua no suele estar en el top de las prioridades y solo nos queda la vía tarifaria. Entonces, tenemos que ser conscientes que de alguna manera los usuarios vamos a tener que financiar el agua que recibimos, y yo creo que esa cultura de que tenemos que trasladar esa señal de costes a los ciudadanos, pues parte de la acción que tiene que hacer el sector en comunicación es esta, porque en mi opinión no existe, o sea, ese es el elefante en la habitación. Sí, pero vía tarifas, vía dinero del sector privado, vía dinero del consumidor, también hay fórmulas, quiero decir, está todo el tema de la colaboración público-privada también, la explotación, pero fíjate, como las autopistas, correcto, la explotación de concesión. Yo no me he metido entre si no, la gestión puede ser privada, puede ser público-privada, puede ser pública, pero al final el subyacente para financiarlo tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar por ahí, porque no existen otras vías viables y sobre todo que podamos accionar de una manera
sostenida en el tiempo. Porque sí, podemos estar haciendo remiendos, ¿no? Cuando haya una sequía muy fuerte, pues llegará una sección puntualmente y hará una infraestructura. Pero si queremos tener una planificación a largo plazo y tener una financiación estable, necesitas tener una señal de precios que acompañe. Es básicamente la solución. Insisto que en España no sabemos lo barato que podemos, que estamos pagando el agua. Estamos hablando, he leído por ahí, que de un nivel de inversiones en España para mantenimiento de infraestructuras de no menos de 5.000 millones al año, que ahora mismo está en menos de la mitad. Estoy en lo cierto, grosso modo, para que nos entienda la gente, ¿no? Ese es el nivel que hay que generar y que hay que mover, ¿no? Manuel, ¿cómo ves lo de financiar todo lo que hace falta financiar? Porque en el campo hace falta financiar mucho. En la pregunta y luego en los comentarios que has hecho has dado también la respuesta. Efectivamente, en España la solución pasa por las empresas operadoras privadas, fundamentalmente, que son los que estamos en el mercado todos los días. Las operadoras públicas tienen más un ámbito restringido, suministrar agua en su área de influencia. Los recursos económicos están, pero nos falla la colaboración público-privada. En nuestro país hay operadores privados que hemos aprendido en nuestro país, nos hemos internacionalizado y cuanto a más países más avanzados vamos, países como Australia o Canadá, Oriente Medio, más nos piden la colaboración público-privada. ¿Qué significa la colaboración público-privada? Que va un operador y con un contrato que defiende y regula los riesgos y las aventuras y da seguridad jurídica, va a diseñar, va a financiar, va a construir una planta de suministro de agua que lo va a cobrar en cómodos plazos a sus usuarios en 30 a 40 años. Eso significa que la administración pública no tiene que hacer desembolsos. Siempre la pregunta que nos hacemos los operadores privados en España es, con la gran experiencia que tenemos fuera de nuestro país, que la hemos adquirido gracias al conocimiento que hemos adquirido aquí en España, ¿por qué no se aplica aquí? Una de las razones, supongo, debe ser las 3 administraciones competentes en la materia. Otra de las razones debe ser el tema de la tarifa. Hay como un respeto infundado en trasladar a la ciudadanía que el coste del agua lo tiene que pagar el recibo del agua. Bueno, pues eso va a ser así, y Europa nos lo está diciendo que tiene que ser así, y no puede ser de otra forma. Yo voy a poner un ejemplo claro para que los que nos están viendo y oyendo nos entiendan. Este año, efectivamente, hemos dicho que en Cataluña y en Andalucía hay sequía. Yo soy natural de Elche, vivo en Alicante, y todo este año hemos tenido el agua suficiente y necesaria para nuestro consumo doméstico, nuestro consumo turístico y para nuestra agricultura en el sur de Alicante y en Murcia. ¿Por qué? Porque hace 20 años se instalaron desaladoras, se instalaron regeneraciones de aguas residuales y se trasladó la tarifa. Hace 20 años la gente protestaba, ¿cuánto va a subir la tarifa? Bueno, pues lo tenemos interiorizado. Y siempre hago la misma pregunta a los ciudadanos. Dime cuánto pagas del recibo del agua, y no lo saben. Pues esa pregunta la hacemos ahora en la zona donde yo vivo y la respuesta va a ser la misma. No lo saben. Efectivamente, tiene un efecto cuando implantas una infraestructura y adecuas los costes a la realidad, un efecto mediático, un efecto político que parece que se va a acabar el mundo. Bueno, pues no eso es así. Entonces la solución pasa por la colaboración público-privada, porque los costes los paguen directamente los usuarios, y no lo digo yo. Ayer, en la prensa de ayer, el Ministerio le decía a Cataluña, la desaladora que va a financiar el Ministerio a Cataluña, en Tordera, la van a pagar los usuarios con el recibo del agua. Lo dice el Ministerio, porque lo dice Europa, porque no puede ser de otra forma. Por tanto, cuanto más claros y directos seamos con los ciudadanos y no vayamos con subterfugios, mejor y más rápido iremos. Y luego, trasladar un mensaje a la administración pública. La administración pública no va a poder ejecutar la inversión prevista en el plan hidrológico de Cuenca 2022-2027, no tiene recursos y tiene que apoyarse en la iniciativa privada. Pues vayamos a una colaboración público-privada sin complejo, con una regulación que defina claramente cuáles son los riesgos que tiene que asumir el operador, que no son más que los de la operación, su proyecto, y la administración tiene que asumir también que las tarifas tienen que pagar el coste de la inversión. Sí, Pascual, en la asociación vosotros os manejáis con las empresas, grandes, pequeñas, medianas y mucho consorcio también, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué pueden hacer esas grandes empresas para ayudar a esos consorcios? Porque, ¿qué papel deben jugar esas grandes empresas para que nos entienda la gente? Aparte de financiar, crear, montar, aportar tecnología también para la gestión. Claro, eso es lo que lleva haciendo... Todos los días en ello vosotros. Todos los días. Nuestra asociación
representa aproximadamente al 80% de los operadores del agua urbana en nuestro país, y están todas las grandes ciudades, prácticamente todas las medianas y muchísimas de las pequeñas. No está la totalidad del territorio, pero prácticamente todo, y tenemos todos los modelos de gestión que nos podemos imaginar. Hay de todo, ¿no? Hay empresas que son 100% públicas, que operan en un municipio o en un grupo de municipios. Hay ejemplos de colaboración, de otro tipo de colaboración público-privada, no la financiación a la que se refería Manuel, que es una cuestión específica, ¿no? Pero esto es un tema que cada municipio se ha organizado como ha considerado oportuno. Hay un mare magnum. Hay municipios que han decidido sacar a concesión su servicio y que lo preste una empresa privada. Hay municipios que han decidido organizarse con los vecinos de alrededor y hacer un consorcio, una mancomunidad. Hay otros que han creado empresas mixtas. Aproximadamente en nuestro país el 50% del agua lo gestiona el sector privado y el 50% del sector público, y en nuestra asociación de manera particular hay una transferencia de conocimiento, de tecnología, de apoyo, evidentemente de los que están más avanzados hacia los que están desarrollándose. Básicamente de los públicos de los privados a los públicos. Bueno, tenemos empresas privadas potentísimas en nuestro país, algunas a primer nivel mundial, como por ejemplo ocurre con Acciona en el sector de la desalación, que es una de las empresas más importantes. No es el único caso, hay otras también, pero bueno, conozco. Aquí está con nosotros Acciona, pues reconozcámoslo también, ¿no? Hay más, pero también tenemos empresas públicas que son también muy, muy potentes, que tienen un nivel tecnológico muy parecido, se apoyan además mucho unas en otras, o sea, es un tema. El tamaño de las empresas posibilita, como es lógico y natural, como ocurre siempre, a que tengan mayores capacidades tecnológicas, mayor capacidad de desarrollo, ¿no? Sí, yo me refería a eso. ¿Se hace bien esa transferencia de esas grandes a esos consorcios que realmente son los que nos mandan factura a casa? Que me puede mandar la factura a casa en Guadalajara, donde yo vivo, una empresa grande. Lo que le ibas a decir, me parece, en Guadalajara. Pero, bueno, confía, la empresa está, pagas barato, porque pagamos barato el agua en España todos. Pero claro, yo no sé qué tecnología le están pasando o tiene. Si el consorcio fuera público, yo no sé si tiene ese acceso a la tecnología que puede tener una empresa privada. Yo sé que una empresa privada grande tiene ese acceso, ¿no? Pues como hablamos de tecnología, digo, ese trasvase de tecnología, ya sea de centros de investigación, ya sea de grandes empresas, a los consorcios que realmente gestionan el agua, ¿se está haciendo bien o se puede hacer mejor? Se está haciendo bien, de manera general, pero desde luego, insisto, esto es muy relevante. Normalmente los municipios muy pequeños tienen muy poca capacidad financiera y, por tanto, esa tecnología les llega de una manera mucho más lenta, es una cosa obvia. Bueno, la batalla está en las grandes ciudades, entonces en las capitales. Santiago, ¿tú crees que está haciendo bien o hace falta un marco regulatorio? Bueno, yo creo que, por introducir un poco el tema que decía, nosotros desde Price estuvimos analizando un poco mejores prácticas internacionales. Eso es. Y un poco cómo lo hacían de una manera objetiva los que tienen una gestión eficiente y reconocida en materia de agua, ¿no? Entonces nosotros sacamos algunas lecciones conceptuales que yo creo que serían útiles para España, para el modelo de gobernanza que hablábamos antes, ¿no? Porque una cosa está cómo lo financiamos, que deberían ser los usuarios, otra cosa es cómo hacemos que, como tú dices, que esa planificación sea eficiente. Entonces, nosotros cuando hicimos este ejercicio, sacamos, si queréis, por ponerle titulares, qué es lo que hacían bien todos estos países. Entonces, hay una primera idea, que es que todos estos países están financiando el coste de la gestión del agua con la tarifa. Es decir, no hay un déficit económico entre la tarifa y los costes del sistema. Es el primer gran mensaje, que todos lo han aplicado y que el resultado es que la gestión es eficiente. ¿Y qué es que la gestión es eficiente en los países? Pues que la inversión y la infraestructura es buena, que la calidad del servicio es buena, que hay disponibilidad de agua, es decir, en todas las métricas que tú podrías analizar en un país, esos países salen bien. ¿Qué más cosas hacen esos países? Tienen una planificación centralizada de inversiones. ¿Y qué significa esto? Esto no significa que todas las inversiones las tenga que hacer la misma administración pública, pero que existe un ente que planifica, coordina y ayuda, porque yo lo estaba comentando Pascual, no es lo mismo para el Ayuntamiento, para el Canal de Isabel II, estamos en Madrid, sí, planificar con los recursos que tiene, que para municipios pequeños hacer un plan de inversiones y hacer una planificación por una cuestión de recursos y de idiosincrasia de los territorios. Entonces, todos los países que suelen hacerlo bien, existía una figura, podía ser un regulador, podía ser una figura
pública de mucho tipo, pero que ayudaba a centralizar y planificar las inversiones y les ayudaba incluso a lo que son esa redacción de los pliegos que mencionaba Manuel, para que sean técnicamente viables y estén bien hechos. Esa era otra lección importante que aprendimos. Y luego hay un tercer elemento que es fundamental, que existía una metodología de cálculo de la tarifa. Es decir, cuando la administración competente, la que fuera, ya fuera urbana, agrícola, tenía un marco regulatorio común que le decía cómo tiene que calcular esa tarifa, independientemente de que la tarifa fuera competencia del municipio o de otro nivel administrativo. Pero por lo menos había unas normas del juego, de manera que ese municipio o esa administración pública no podía poner el número que quisiera, sino que tenía que hacerlo en base a una metodología, lo cual ayuda a tecnificar y a hacer menos político, si quieres, la materia de agua. Y si nosotros en España, de alguna manera, avanzáramos en esa línea, tuviéramos una metodología de cálculo de tarifas de agua, tuviéramos una mayor centralización en la planificación de inversiones y también tuviéramos un principio fundamental de recuperación de los costes, pues eso nos permitiría, de manera, no digo que se fueran a solucionar todos los problemas, pero daríamos un poco los pasos positivos en una buena dirección para conseguir solucionar el problema. Yo creo que debería pivotar la política en torno a esos elementos. Sí, lo has dicho antes, un marco regulatorio que define competencias e incentivos, ¿no?, de alguna manera. Correcto. O sea, luego podríamos poner una figura. Nosotros en general siempre hemos defendido, y yo creo en el sector de manera generalizada, que un regulador específico propio sería positivo. Sobre todo para poner orden en un marco competencial tan complejo como es el español, pero y podríamos discutir hasta dónde tiene que llegar ese regulador, porque hay pros y contras, pero el mínimo común múltiplo es que haya una metodología clara, que ese regulador pueda velar por su cumplimiento, independientemente de que la competencia siga estando en el nivel competencial donde está ahora. O sea, eso no es algo necesario que cambiemos para que esto funcione, porque hay muchos países que hacen esto y que tienen modelos muy desregularizados administrativamente. O sea, no es cuestión de centralizar. Esa no es la cuestión. No es una recentralización, No. sino poner orden en lo que tenemos ahora mismo. Es tecnificar, crear criterios objetivos y dar soporte a aquellas administraciones que no tienen las capacidades técnicas por una razón de escala y que tengan un ente al que puedan acudir para que les solucione ese problema. Sí. Es básicamente eso. Y evite asimetrías y evite costes. Correcto, imagínate, un municipio tiene que hacer unos pliegos de planificación de agua y no tiene capacidades técnicas, recursos. Eso es. Puede tirar de un ente, de un regulador que le dé soporte para hacer ese ejercicio. Lo tenemos. Y que el pliego salga. Lo tiene la energía, lo tienen los mercados, lo tienen las telecos, faltaría que lo tuviera el agua. Eso es elevar el agua a la categoría de sector estratégico nacional más que suponemos que lo es, pero que igual no le hemos dado todavía la entidad que necesita. Desde las empresas queréis también que hace falta ese regulador. Sí, totalmente. Lo hemos defendido en la EAS, donde estamos todas las Sí. empresas reunidas, y ponemos ejemplos. Yo tuve la oportunidad de vivir durante 3 años en el Reino Unido, una operadora privada de allí, y nuestro regulador se llama Ofwat, y el presidente del Ofwat lo nombra el Parlamento inglés. Y el Consejo de Administración está formado por personas relevantes del sector del agua. Y es el organismo que regula las inversiones, las operaciones y en función de eso las tarifas a aplicar a sus ciudadanos. Ojo, el agua en el Reino Unido es como en España, es de dominio público. Cualquier operador que requiera agua tiene que ir al ministerio correspondiente, Medio Ambiente, a solicitar la concesión de agua. Tiene que poner sus instalaciones y operar. Pero el que regula los precios en beneficio de los usuarios, hijos y nietos futuros, futuras generaciones, porque el precio del agua no hay que ponerlo para hoy. Las inversiones en el agua se miden en 50 años de media, hay que ponerlas para el futuro. Pues el OGWA tiene una revisión tarifaria modélica, quinquenal, que ha trasladado a otros países, se ha trasladado en parte a Portugal, a Chile, a Colombia, a otros países, y funciona muy bien, y yo creo que es el modelo más eficiente. Es el modelo en que controlan y regulan a todas las empresas privadas, porque tienen que tener un control, las empresas privadas, ¿cómo no?, que pone el mejor precio y más ajustado para los ciudadanos y que le permite a esas empresas con esas tarifas financiarse en el mundo financiero inglés, que puede ser uno de los más avanzados del mundo, para realizar las inversiones necesarias. Yo allí aprendí que hay potabilizadoras de reserva. O sea, si llega un año y hay poca agua en un río, pues de otro río se puede tomar agua y potabilizar en esa potabilizadora para dar agua a los ciudadanos. ¿Es que hay algo más importante en el día a día de un ciudadano que recibir agua en su grifo? Bueno, pues allí hay potabilizadores de reserva. Aquí aparece el tema de las desaladoras
que no funcionaban durante una época, ahora están funcionando al 100%, concretamente la de Torrevieja. Cuando se acabó la desaladora, llovió mucho, no hace falta, y la gente decía, pues tirar el dinero, hemos tirado el dinero y tal. Oiga, no, es una desaladora de reserva, que se pondrá en marcha cuando sea necesario. Llevamos ya varios años que funciona al 100%, y la Administración tiene un proyecto ahora para ampliarla en un 50% más. Eso paga todos los defectos o fallos que tengamos en el futuro por el tema del agua. Hay que tener infraestructuras, no solamente las necesarias para funcionar en el día a día, sino tener infraestructuras de reserva, porque nos vienen los estreses hídricos y los... Pero en España no tenemos. No tenemos. No tenemos, las estamos Pues utilizando. eso viene... Y eso que somos líderes en desaladoras y en Correcto. reutilización del agua, ¿no? Pero eso lo ha promovido un regulador que piensa en el futuro de los ciudadanos a largo plazo. Difícilmente se puede pensar a 4 años. En el tema ¿Por del qué, agua. ¿Por qué tiene tan mala fama el agua de las desaladoras? Esto es una aseveración muy chabacana, a lo mejor de periodista, pero o de conversación, de ¿por qué tiene tan mala fama? Pues esa pregunta yo la contesto diciendo al primer titular. Son fake news, son noticias falsas. Se contamina a los usuarios, al medio ambiente, o sea, a los medios de comunicación, se mandan mensajes muy potentes de que las desaladoras tienen problemas o no funcionan bien. Ni más lejos de la realidad. La desalación es un sistema, la de ósmosis inversa, ¿Sí? que es la moderna, tiene más de 25 años de antigüedad, de experiencia. Es una tecnología madura, Segundo, todas las desaladoras que Geopera acciona y las que opera el Ministerio en España, que son casi todas, funcionan con energías renovables. Eso significa que no emitimos CO2, no se emite CO2 al medio ambiente. Y el otro punto importante es el vertido de la salmuera. La gente, esa palabra, el ingeniero que la puso se equivocó, porque la salmuera no es más que agua de mar con el doble concentración de sal. En lugar de tener 30 gramos de sal, pues tiene 60. Esa salmuera se vierte al mar, y en España tenemos una legislación súper exhaustiva que nos obliga a verter esa salmuera con un emisario lo suficientemente largo y profundo y con los suficientes difusores para que la nube de este agua un poco más salada, cuando sale al mar, no afecte a la fauna y a flora marina. Y eso está inventado en nuestro país, y ninguna empresa puede construir una desaladora y un emisario sin la aprobación de la administración competente, que es el MITERT. Por lo tanto, ese tema también está solucionado. Luego tiene enormes ventajas, se puede instalar allá donde sea necesario para el agua. Una desaladora se construye en 2 años. ¿Cuántos años hace falta en nuestro país para construir un pantano? Hace mucho que no construimos un pantano. Hace mucho que no construimos un pantano. Ahora lo vamos a hacer para reserva de agua, del depósito, o sea, el almacenamiento de energía vía pantanos intermedios, Bueno, como ha hecho pues, Portugal. Por resumir y terminar contestar tu pregunta, esas 2 fake news del CO2 y de la salmuera son falsas noticias. No se emite CO2 y no se contamina el medio ambiente. Un ejemplo, en la desaladora de Torrevieja, que es la más grande de Europa, que la diseñó, construyó y opera Acciona, tenemos 3 controles de la emisión de salmuera. La Confederación Hidrográfica, la Universidad de Alicante y los propios controles que hacemos nosotros. 3 controles. Se hacen diariamente controles del vertido de la salmuera. Cuestan muchísimo dinero esos controles y siempre dan los mismos resultados, o sea, no hay contaminación, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué no ahorramos este dinero en otras cosas? O por lo menos hacemos menos en controles, que no hace falta tantos todos los días. Bueno, nos lo exige la administración y lo hacemos. Tengo el dato económico. La desaladora de Torrevieja tiene un coste anual en controles del agua marina de más de 1 millón de euros al año. Más de 1 millón de euros al año en controles del agua marina donde vertimos la salmuera. Eso significa, aunque podríamos hacerlo la parte privada de forma más eficiente, pero la administración es muy rigurosa en ese tema. No se están contaminando las aguas marinas con las desaladoras que están en todo el Mediterráneo, desde Gerona hasta Huelva, que las gestiona la Comunidad Autónoma Catalana, que las gestiona Aquamed, que las gestionan... Es que hay mucha desinformación en todo el sector, porque si nos vamos a cumbres ecologistas, por ejemplo, que hay que hacerles caso también, ¿no? Ha habido hace poco una en Cataluña, hace un mes, y que han sacado pues un montón de historias de que el agua bien, mal. Y al final, a mí me gustaría seguir hablar de tecnología, que todo esto es tecnología, claro, para una cosa y para la otra, ¿no? Y hablamos de reto de la digitalización y hablamos también de mejorar oferta y demanda con tecnología, ¿no? La gestión de la oferta y la demanda del agua, esa es la clave que hemos dicho al principio, ¿vale? Una cosa que nos hemos dejado era lo de construir infraestructuras. Hablamos al principio de aquello, construir infraestructuras. ¿Qué infraestructuras hay que construir para la gestión del agua?
¿qué infraestructuras hay que construir? Porque claro, aquí tenemos dos visiones políticas, ¿eh? Os recuerdo que un partido político que gobierna ahora en coalición quiere una ley del agua que haga todo, y el otro partido quiere un plan hidrológico nacional renovado. O sea, ya no nos vamos a meter en grandes temas de política, si es mejor un plan, si es necesario un plan o no. Pero ¿qué infraestructuras le faltan a España para poder aprovechar esa dimensión tecnológica que tenemos en el agua? No hay nada que se tenga que inventar nuevo a lo que en este momento tenemos. Me matizo lo que acabo de decir. Sí, mejor. Es decir, es muy claro. O sea, en este momento tenemos unas infraestructuras de saneamiento y depuración que en el marco de la nueva directiva que está a punto de aprobarse van a tener que modernizarse. Tenemos que modernizar nuestra red de distribución, naturalmente que sí. En algún punto, posiblemente, tenemos que construir alguna desaladora más. Es muy poco probable que construyamos más embalses en nuestro país. No. Muy poco probable. ¿Y trasvases? Primero porque hay muchos, pues se han construido muchos, y después porque tiene un debate medioambiental muy importante. El trasvase tiene un debate político que habrá que salvar. Y mientras no se salve, la palabra trasvase es una palabra maldita. Es un tabú. Y tenemos sí un elemento de desarrollo que sí, yo creo que sí es muy importante, donde se está haciendo un esfuerzo muy importante. Nuestro país es muy potente en la reutilización de agua. Estamos en este momento reutilizando del orden del 15% de toda el agua que depuramos, al agua urbana, después de su consumo. Aproximadamente como un 10% reutilización directa, en riegos en la agricultura, en riegos en parques urbanos, en algunas industrias, y otra parte importante, mejorando la calidad de los ríos. Por ejemplo, en el río Segura se vierte una parte muy importante de agua para mejorar la calidad del río, o lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, o aquí en la Comunidad de Madrid, en el río Tajo. Ahora también en el río Llobregat, para alimentar el abastecimiento de la ciudad de Barcelona. Y en este momento hay planes muy importantes de ampliar reutilización en Cataluña, en Baleares, en Andalucía, y el Ministerio está a punto de sacar una normativa que obligue a los municipios de más de 50.000 habitantes también a reutilizar sus aguas para el baldeo de las ciudades, para determinados usos industriales, para regar parques urbanos, algo que se hace ya, como digo, en algunos sitios, pero que va a ser una política que se va a implantar de una manera mucho más generalizada en nuestro país en muy poco tiempo. Estamos hablando, por tanto, no se ha descubierto nuevas tecnologías, no sabemos todavía cómo hacer llover, a pesar de que se investiga mucho. Será maravilloso que algún día se descubra. Primero tiene que haber nubes que pasen cerca del territorio, porque las nubes no somos capaces de transportarlas, pero después no es fácil hacer llover, no es un y eso es lo que hay, y no hay más alternativas en este momento. Eso sí, lo que hay son nuevas tecnologías más modernas para hacer lo mismo, y eso se va a implantar de una manera continuada. Es un proceso en el que estamos trabajando. O sea, Santiago, ¿tú crees en esas nuevas tecnologías, aparte de la digitalización, medidores para todo, digitalizar, contadores para todo? ¿Qué otro reto importante puede haber ahí? ¿La economía circular qué papel juega en todo esto? Bueno, yo sí que te respondo un poco en lo que creo que es el core de la planificación en lo que es la gestión del agua, y luego hablamos sí que es del binomio agua-energía y cómo también el agua tiene una serie de externalidades asociadas a otros sectores. Pero yo creo que Manuel lo ha anunciado bien, a lo mejor por hacer énfasis. Yo creo que el problema no es tanto de planificación. Tenemos unos planes de cuenca que están contemplando, pues, en torno, si estoy hablando, estaba revisando un poco los datos, pero en torno a 23.000 millones es el que está proyectado para el plan de cuenca 2016-2021 y unos 15.000 millones el que era del 2010-2015. O sea, las confederaciones han hecho su trabajo de planificación. El problema que hay es que el nivel de ejecución, fijaos, del 2010-2015 estamos solo al 70% y del 16 al 21 estamos a un 30%. El problema es que no estamos invirtiendo lo que planificamos que tendremos que invertir. Yo creo que ese es el primer gran mensaje. No es que tengamos el problema de que tengamos que partir de cero y ver dónde tenemos que invertir, porque eso, la administración tiene una concepción razonablemente buena donde hay que invertir, donde están los déficits. Sobre esos planes de cuenca, yo también tengo la tesis de que hay infraestructuras no contempladas. Yo creo que en cierta medida existe una falta de ambición en lo que son infraestructuras que aumenten la oferta de agua, que fundamentalmente por una parte es reutilización y otra parte es desalación, si dejamos al margen
la imposibilidad de hacer regulación, que son pantanos, por un tema de los tiempos y el potencial, y el tema de los trasvases, pues yo creo que podrían tener sentido en algunos casos, pero políticamente hablando es un tema tabú. Entonces, tecnologías accionables nos quedarían, por el lado de la oferta, pues lo que sería más la depuración y la reutilización. De la reutilización hemos hablado menos, pero España ahora más o menos reutiliza el 10% del agua. Eso es poco. Del agua. Estamos en el segmento, o sea, el mensaje es que llevamos muchos años sin mejorar la reutilización. Y ahí cambia por zonas. Tenemos zonas como Valencia o Murcia que están en niveles de utilización de prácticamente el 100% del agua que depuran. Joder. Y sin embargo tenemos otras geografías con problemas de estrés de agua relevante que no han dado ese salto. Entonces, por poner magnitudes, porque a veces en el sector hablamos de mejorar la eficiencia en las redes de distribución urbana. La red de distribución urbana puede ser el 15, el 20% de la demanda de agua como máximo, y de ahí le podrás arañar unos cuantos puntos. Pero si tú fueras capaz de reutilizar no el 10% del agua que depura, sino un 50 o un 60%, la cantidad de recursos que le podrías dotar al sistema sería mucho más amplio. Por lo tanto, yo creo que, 1, intentemos hacer los planes de cuenca, 2, potencemos reutilización y desalación, y 3, hay otro gran olvidado en los planes, que es la red de distribución y alcantarillado del agua urbana. Es una inversión muy capilar que normalmente a las confederaciones les es muy complicado estimar porque son infraestructuras muy antiguas, con un dominio municipal, y donde nosotros también pensamos que hay un gap de inversión relevante en todo lo que es la red de distribución, depósitos, la red de distribución que va a nuestras casas. Ahí también creemos que hay un déficit importante en inversiones. Y la última idea que me gustaría dar es que yo creo que a lo mejor tú lo enunciabas, hay un binomio energía-agua muy evidente y que posiblemente necesitará también de dotaciones adicionales. Yo creo que ahora está muy de moda todo el tema, por ejemplo, del hidrógeno verde. El hidrógeno verde necesitas agua. Y necesitas agua en sitios donde normalmente necesitas tener buena calidad renovable, es decir, sol y agua, y eso no es normalmente fácil. Por lo tanto, de nuevo, en la economía de España del siglo XXI, tanto en el binomio energía-agua, es muy evidente que vamos a tener que potenciar infraestructuras en ese sentido. Estamos empezando en lo que es la economía circular, ¿no? En el tema del binomio energía-agua, en los electrolizadores que hablabas, de los de hidrógeno verde, ¿no? Y me gustaría solo hablar una cosa. El sector agua es de los más autosostenibles, es de las industrias más autosostenibles que tiene España. Es decir, cuando tú miras el grado de penetración de tecnologías como autoconsumo, reutilización de los lodos en las depuradoras para generar gases renovables, es decir, yo creo que esa vocación de la circularidad en las infraestructuras de agua lleva muy en el ADN del sector mucho antes de que esta ola de la economía circular empezara. Yo creo que ahí han sido bastante pioneros por la propia idiosincrasia de las instalaciones. Sí, bueno, y las empresas grandes yo creo que también han sido pioneras en esto, ¿no? Yo creo que en sitios como Acciona siempre he estado en la mente todo el tema de la energía circular y que no se quede un recurso sin aprovechar o sin reciclar. Sí, efectivamente. Pero contestaré a tu pregunta, pero antes has comentado un tema que es muy importante sobre las infraestructuras que son necesarias en nuestro país. Sí. Acciona, y concretamente pues el grupo Acciona, cada 2 o 3 años subvenciona estudios técnicos sobre el tema del agua en nuestro país, como no puede ser de otra forma, ¿no? Para ello pues se contrata consultores, grandes consultores de nuestro país que nos ayuden a hacer una metodología y tienen una experiencia, como ellos, entre otros, pues Pricewaterhouse, que está aquí, y contratamos a catedráticos de universidades, a grandes ingenierías que tienen mucha información, altos funcionarios que ya están en la reserva, están jubilados y participan dando su conocimiento, y de ahí salen informes que sometemos a los medios de comunicación y a la sociedad en general, ¿no? El último lo realizamos el año pasado con ocasión de la sequía que hay en nuestro país, y salieron 4 grandes líneas para incrementar de una forma importante los recursos disponibles de agua en nuestro país. El primero, no por orden de importancia de aportar agua, pero el primero es de la regulación. Sí que es posible hacer todavía algo de regulación en nuestro país, principalmente en los grandes ríos, el Ebro, Duero y Tajo. Es posible hacerlo. Y si haces esa regulación, te permite hacer también
llamaremoslo mini trasvases. Es posible trasvasar agua porque estos grandes ríos con estas regulaciones permiten dar unos excedentes a lo largo de la vida de estas infraestructuras. Es posible que haya años de sequía que no, pero a lo largo de la vida de la infraestructura permite dar tiene unos excedentes que permite suministrar un agua que compensa y justifica la inversión a realizar. Por tanto, regulación y luego estos trasvases. Mini trasvases. Vamos a salvar la palabra trasvase con la palabra mini trasvase. Mini trasvases, sí. La tercera vía es la reutilización al 100% del agua regenerada. En el interior del continente, en el interior del país, el agua se reutiliza 100%, porque cuando en Madrid vierte el agua depurada al río, pues se utiliza en los municipios de más abajo, por tanto se reutiliza al 100%. El tema de la reutilización hay que analizar el concepto de lo que estamos diciendo. Donde no se reutiliza es desde Gerona a Huelva, cuando llega el agua del interior a estas ciudades. Yo voy a poner el ejemplo de mi ciudad, Alicante, donde llega el agua del trasvase Tajo Segura, se usa, se depura y luego se vierte al mar. Eso no se puede hacer. Hay en marcha un proyecto, vertido cero, y lo hay ahora en toda la costa mediterránea. Ahora estamos moviendo el tema de que no se puede verter estas aguas, y es otra fuente de recursos adicionales. Agua regenerada que no debemos de verter al mar y debemos reutilizar bien en las ciudades, caso de Barcelona, o bien en el regadío, la tercera fuente. Y la cuarta es la desalación, ya comentada. Las 4 fuentes permitían dar aproximadamente el 10% adicional de los recursos que consume nuestro país. Nuestro país, Plan Hidrológico de Cuenca 2022-2027, aporta 26.000 hectómetros cúbicos al usuario general, ¿no? Bueno, llueve y nos caen 110.000 hectómetros cúbicos. El 26%, el 26.000, el 25% aproximadamente, lo usamos. Nos autoriza la Administración a usarlo, ¿no? Bueno, pues el 10% adicional a esos 25.000 podemos generarlo con un poquito de regulación, con un poquito de mini trasvase, vertido cero en la costa mediterránea fundamentalmente, y un tema de desalación. Bueno, es el 10%, son 2.500 hectómetros cúbicos, que es una cantidad importante. Eso está escrito y está comunicado a los medios de comunicación y a la Administración, y bueno, es lo que hacemos periódicamente, y con datos totalmente técnicos, de universidades, de consultores, de ingenierías, donde no hay ninguna interferencia de ningún tipo, como no puede ser de otra forma. Los políticos son los que tienen que tomar la decisión, si hacen regulación, trasvase, desalación o regeneración. Y fíjate que el trasvase Tajo Segura va de tu provincia, de la mía, pero no vamos a regañar hoy de eso. No te preocupes. Lo dejamos para otra mesa del agua. Para otra mesa, bien. Bueno, llevamos 1 hora hablando. Yo creo que podemos hacer un remate final y terminamos un poco el foro, ¿no? Nos quedan 5 minutos, y en 5 minutos a mí sí me gustaría que me hicierais un vaticinio a futuro, porque llevamos hablando mucho tiempo del agua y tú has dado una clave antes, al principio. Estamos en un momento crucial. Estamos con una sequía. Aunque llueva, la sequía va a seguir y estamos viendo que el calentamiento es un hecho y que aquí ya puede llover, pero fijaros qué temperatura hace hoy. Es decir, tenemos que tomar medidas, y medidas rápidas y urgentes para una gestión del agua. La tecnología es una oportunidad. ¿Dónde vamos a estar dentro de 10 años? Un vaticinio en 15 segundos cada uno. Empiezo por ti. En 15 segundos. Es que vas a hablar un minuto. Si te pongo más, hablas 3. Bueno, ¿dónde vamos a estar? Yo creo que estaremos mejor. Yo creo que estamos hablando de cómo podemos utilizar los mejores mecanismos para resolver el problema que tenemos, particularmente de tecnología. Y para eso hace falta financiación. Hemos hablado de ese tema, sí. Hemos identificado cómo se tiene que resolver. Aquí hay un debate que es absolutamente ridículo con el tema de las tarifas del agua. La tarifa del agua, que todos sabemos que es muy reducida, ¿por qué no aumenta la tarifa del agua? No digo que se pongan los niveles europeos, ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de repercutir los costes del incremento de costes del año pasado. ¿Por qué no se traslada directamente a la tarifa? Se dice que sobre este tema que cuando los alcaldes, que son los que tienen que tomar la decisión, porque al final el agua es de gestión urbana, no lo hacen porque se generan muchos debates públicos alrededor de esto. Claro, es absolutamente mentira. Eso es falso. No es verdad. Hay un debate político, que es una cuestión totalmente distinta. La tarifa del agua en España, en nuestro país, de media, un consumidor utiliza en agua urbana unos 100 litros por habitante y día. Hay diferencias en algún sitio, pero tomemos esa referencia. Esos son 3 metros cúbicos de agua al mes. Con una tarifa media de 2 euros, significan 6 euros. Ya. 6 euros al mes.
de media. Hay municipios donde se pagan 3, donde se pagan 9. Fíjate, ¿tú crees que de verdad a un ciudadano le incrementan la tarifa medio céntimo, medio euro, y eso le genera un debate público? Es un debate político, es una discusión política. A 10 años hace falta un regulador. A 10 años más tarifas, un regulador y más tecnología. Un regulador independiente, muy importante, independiente, fuera del debate político. Exacto. Que no haga que cuando sube las tarifas, me da igual el partido político que sea, toda la oposición se le eche encima y ocurre, en el municipio de al lado ocurre lo contrario. Es el otro partido el que está subiendo las tarifas y es la oposición que gobierna el otro. Ese es el debate ridículo. A 10 años me has contado cómo te gustaría que estuviera, que es más tarifas, más tecnología y un regulador y los políticos que no se metan tanto. No, la tarifa que tiene que tener, la que la normativa obliga. Que no se pierda dinero. Quien contamina paga. Exacto, quien contamina paga y las cosas lo que valen, es lo que tiene, no tiene mayor misterio. Agricultura y agua, 10 años. 15 segundos. Muy bien. Tenemos los medios técnicos y económicos y un deseo. Administración, escúchanos. Tenéis unas empresas de mucho nivel, con mucha tecnología. Implicar a las empresas en las infraestructuras que son necesarias. Punto importante es la colaboración público-privada. Segundo, hay muchas partes, tema de las tarifas, hay muchas partes de nuestro país que ya tienen tarifas que pagan los costes. Barcelona, Canal de Isabel II, hay muchas empresas que lo tienen, muchos municipios que lo tienen, pero no todos. La tarifa media subirá, pero porque hay municipios que no pagan el coste del agua. Vale. Pero desde luego en Alicante no nos van a enseñar lo que es pagar el agua de la desaladora, ni el Altaivilla ni los Aquamet, porque tenemos los precios que pagan los costes del servicio. Pero sí que la tarifa media va a subir. Pero, y otra cosa, ¿y por qué vamos a ir más rápido en la próxima década que en la anterior? Sí, eso es. Porque el estrés hídrico sí que lo estamos sintiendo ya, esto lo estamos viendo. ¿Y sabéis cuándo se mueve más la administración? Cuando más presión hay. Hay presión de la sociedad que no hay agua. Señores, es que iba a decir antes, en España tenemos todos asegurados el agua 24/7, falso. En la Charquilla, en Vélez Málaga, en Málaga, llevan 6 meses con 12 horas de restricción de agua. Sí. Y eso no se puede permitir en el siglo XXI en España. Por lo tanto, este estrés hídrico que está presionando a la sociedad y la sociedad se va a manifestar, pues va a hacer que la Administración tome cartas del asunto. De ahí, bueno, los dos ministerios grandes, el MITECO por un lado y el MAPA por otro, pues están ya todos los días hablando en los medios de comunicación del tema del agua. Con el agua la fuerza ahogan. Correcto, y por eso iremos, supongo, más rápido que en la última década. Santiago, ciérranos. ¿Qué prevés estos 10 años? ¿Más deprisa? Yo a 10 años vista estoy un poco con la tesis de mis compañeros. Yo creo que va a haber una movilización por presión social, como hemos dicho, porque el estrés hídrico ya lo estamos notando. Nosotros hemos empezado a hacer números de cuánto es el impacto que ya está empezando a tener la falta de agua en regiones donde el peso de la agricultura es importante, y a lo mejor ahí nos estamos dejando 0,3, 0,4 puntos de PIB por una falta de disponibilidad de recursos de agua. Cuando uno lo mide en términos de, sobre todo, no es fácil hacer ese número, porque en el sector agrícola puede parecer más inmediato las pérdidas de producción que se generan y todo lo independiente que se genera alrededor, pero pensemos que somos un país donde la industria agroalimentaria y el sector turismo son los motores de la economía. Por lo tanto, cuando empieza a haber problemas de acceso más relevantes al recurso, yo creo que eso, como dice Manuel, va a movilizar a la Administración. A mí la única duda que tengo como usuario, como ciudadano, es si hacemos esa transición de una manera ordenada, con una regulación y una planificación tecnificada, o lo hacemos a golpe de impulso. Si me preguntas, desearía que fuera lo primero, claro, pero el riesgo que yo también le veo aquí es que hagamos un desarrollo del sector poco ordenado, poco riguroso, poco técnico, sin tener una visión de conjunto, y yo te diría que entre esos dos escenarios a lo mejor diría 50-50 entre una cosa y la otra. Bien, pues yo creo que nos ha quedado todos claros, sobre todo porque hemos contestado preguntas como tecnología sí, pero ¿para qué en el agua? Porque la gente dice tecnología sí, pero ¿para qué? Que era una gran pregunta que no se contestaron. Hoy hemos hablado de políticos, hemos hablado de la presión para los próximos años. Yo creo que han quedado muchas cosas claras que no sabíamos, hemos aprendido mucho. Tenemos que dar las gracias a vosotros por venir aquí a ilustrarnos, a Price por ser el patrocinador de este foro, que ha sido un placer colaborar con ellos.
Y nada más, espero que nos veamos en siguientes foros hablando de agua o de cualquier otro tema económico, social que preocupe en este país. Gracias a todos. Gracias a vosotros.